por un lado, para el otro, y me empezaron a ver un poquito de cualidades y ahí me quedé en el arco de 6, 7 años, estoy hablando. ¿Cuál es la característica principal que debe tener un arquero? Yo le digo eso porque acá tengo un compañero, Jaimito Álava, nuestro cameraman. El hombre siempre fue arquero en su vida, aparte que era muy chiquito, como Jorge Campos, pero ahora se ha pegado una engordada. El hombre siempre los dedos le fracturaban un dedo, hasta que nunca más dijo, no señores, yo no me voy al arco. ¿Cuál es la característica principal que debe tener un arquero? Y personalidad, decisión, mucho temperamento y no tenerle miedo a nada. Arriesgarse. Arriesgado, tiene que ser muy arriesgado. Yo en esa época, y también muy constante, ¿no? Claro. Es un puesto que es para uno solo. En cambio el resto hay 10 puestos disponibles, en cambio el arco es para uno solo, entonces hay que ser muy constante, tener mucha perseverancia, mucha paciencia. Lo que pasa es que antes, en el fútbol de antes, si vos no jugabas en primera hasta los 18, 19 años, si no jugaste en primera hasta los 20 es porque no serviste, decían. Y hoy no es tan así, hoy más un arquero debutan algunos 24, 25 años y juegan hasta los 38, 40 años algunos, ¿no? ¿A los cuántos años acá en este país claro, hay muchos ejemplos de eso? ¿A los cuántos años dijo adiós al fútbol, Pichitel? Que tenía 21. Ya. 21, 20. Porque en Belgrano de Córdoba, bueno, era el cuarto arquero del plantel profesional. Por lesiones y por enfermedad de 2 arqueros, de un día para el otro pasé a ser suplente. El arquero titular era Javier Sodero, que después pasó a River, fue campeón del River de Pasarela. Y estuve todo ese año ahí siendo suplente, pero tenía un miedo cada vez que corría peligro de que entre, me daba un miedo, entonces decía, me temblaban las piernas. Una vez me mandaron a calentar y me temblaban las piernas, me puse los guantes al revés, menos mal que no entré. Terminó el año, me rompí el tendón de Aquiles. Y ahí estuve 6 meses parado, o 8 meses, después no me renovó un contrato, me fui a jugar a un equipo de liga local, y ya paralelo a esto había empezado a estudiar educación física, ya había empezado a dar mis primeras clases de prácticas. En Córdoba, amigo. En Córdoba, en el profesorado de educación física de Córdoba, y me gustó, me empecé a enamorar de esa carrera y me a gustar cada vez más, y ya empecé a faltar los entrenamientos para ir a clases de práctica, y bueno, un día dije, hasta acá llegué, no juego más, y ya estaba en el segundo, en el tercer año de educación física, o me estaba por recibir, no me acuerdo. Entonces, bueno, ahí me dediqué de lleno a la carrera, me recibí de profesor de educación física, que este año cumplo ya 20 años Hay que celebrar de esos profesor. 20 años, ¿no? Y después hice la licenciatura, ya era preparador físico en Taller de Córdoba. ¿Qué profesores tuvo destacados a nivel del fútbol, por ejemplo, en la preparación física, en sus estudios hablo, ¿no? Tuve muchos que me enseñaron desde lo pedagógico, desde lo psicológico, tener todo ese tipo de materias, desde lo fisiológico. Tuve médicos muy buenos que me enseñaron mucho a comprender el cuerpo humano y el funcionamiento para poder ser un buen preparador físico. Pero yo rescato uno que fue como mi papá en la preparación física, que fue el profesor Jorge Díaz Otañez. El profesor Jorge Díaz Otañez en esa época había sido preparador físico de los equipos más importantes de Córdoba y había sido preparador físico de River, cuando el técnico de River era Ángel Labruna. El recordado, ¿no? Exacto, él ganó, él fue preparador físico de River por concurso, fue la única vez en la historia que River llamó concurso de profesionales para el cargo de preparador físico, y él lo ganó, y fue el preparador físico de Labruna del equipo de River del 75, que rompió esa racha de 18 años sin campeonato de River. Entonces, tenerlo ahí era un orgullo, ¿no? Tenerlo enfrente nuestro, nos daba clases, y bueno, él fue el que me incentivó a dedicarme o especializarme en la preparación física de alto rendimiento y que me dedique al fútbol, ¿no? Pichitelo fue preparador físico, terminó la universidad, luego llegan momentos importantes. Por cuestión de tiempo vamos a adelantarnos a esto. ¿Qué significó haber llegado al Talleres de Córdoba? A ese equipo que a usted quizás lo lanzó a la fama. ¿Y qué significó haber llegado a trabajar con un técnico grande que lo vemos en estos momentos, al Tigre Gareca, actual director técnico de Vélez Sarsfield? ¿Cómo es la llegada al Talleres de Córdoba a trabajar con las categorías menores también?
Porque estábamos en el profesorado de educación física, todavía no nos habíamos recibido, y un amigo me dice, tengo un amigo que es dirigente de las categorías menores del Talleres de Córdoba y necesita un técnico y un preparador físico para la 7ª división, eran chicos de 13 años. Y dice, vamos, yo soy el técnico y vos vas a ser preparador físico, ¿te animás? Y vamos, le digo, no nos pagaban nada. Y bueno, y ahí fuimos para hacer experiencia y bueno, me enamoré de ser preparador físico en esa época. Yo terminaba de hacer las prácticas con la categoría y me iba corriendo al estadio a ver las prácticas del plantel profesional y hablaba con los preparadores físicos grandes en esa época que estaba, Talleres estaba en primera, tenía preparadores físicos importantes. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 23 años. 23 años y ya se codiaba con los grandes preparadores físicos. Porque me gustaba investigar y aprender, y entonces yo sabía que el profesorado mi carrera me había dado algunas armas para trabajar, pero lo demás tenía que aprenderlo con la misma práctica, y eso fue lo que gracias a Dios tuve la suerte, ¿no? De que en esa época que estaba el técnico